Quédate conmigo, Señor. Oh, quédate conmigo, Señor. Porque es necesario tenerte para no poderte olvidar, ya que te abandono fácilmente, para que no caiga tan frecuente. ¿Cómo reaccionas, hermano, cuando Dios no cumple tus expectativas en la vida? Cuando esperabas de que Dios iba a actuar de una manera en tu vida, le pediste, oraste, ayunaste, le hiciste promesas, le dijiste, Señor, si tú haces esto en mi vida, yo voy a hacer esto y esto. Y tal vez lo hiciste y al final de cuentas, Dios no actuó de la manera que querías, de la manera que estabas esperando que lo iba a hacer. En el Evangelio de hoy, en San Lucas, capítulo 24, versículo 13 hasta el 35, se nos habla de estos dos discípulos. Bueno, en realidad no dice que eran dos, sino habla de los discípulos que iban camino a Emaús. Precisamente eso es lo que estaba pasando con estos discípulos, que van hablando, van deprimidos, van conversando sobre los eventos que habían ocurrido recientemente en Jerusalén, y de repente Jesús se les aproxima y empieza a caminar con ellos y les empieza a preguntar que si de qué iban hablando. Y le empiezan a decir, ¿cómo es eso? ¿Que eres tú el único que no ha escuchado de lo que acaba de pasar en estos últimos días? Y Jesús se hace como el que no sabe y le empiezan a contar y empiezan a hablarle de las expectativas que él tenía sobre el Mesías. Empiezan a decirle a Jesús que nosotros pensábamos que era el Mesías que tenía que venir a liberar a Israel, pero ya hace 3 días y lo crucificaron. Y como que ahí terminó todo, como que todas sus esperanzas habían muerto. Para ellos, pues lo de la resurrección no era cierto hasta ese momento. Y van tan deprimidos que Jesús va al lado de ellos y no lo pueden reconocer. No pueden ver de que Él es el que va caminando al lado de ellos. Jesús continúa caminando con ellos. Más adelante dice que estos discípulos llegan a su destino y ya es tarde y le piden a Jesús, le dicen, quédate con nosotros porque ya es tarde. Y Jesús pues acepta esa invitación y entra a su casa. Y lo interesante que pasa acá, porque en el momento que conocen a Jesús es cuando toma el pan, lo quiebra, ha bendecido el pan antes, y lo quiebra y lo da a sus discípulos. Está celebrando la Eucaristía, hermanos. La fracción del pan, así se le llamaba antes en el Nuevo Testamento. La fracción del pan, cuando vemos esas palabras, se refiere a la Eucaristía. Vemos en este pasaje bíblico, vemos lo que es la misa. Primero Jesús, ¿qué es lo que hace? Empieza a interpretarles la palabra de Dios desde Moisés, dice, es decir, está hablando del Antiguo Testamento. Lo que se hace en la misa, se leen lecturas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Luego Jesús toma el pan, lo bendice y lo reparte. La liturgia de la Eucaristía en la misa, la segunda parte de la misa, que eso es lo que se hace, que el sacerdote consagra el pan y el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces Jesús se queda con ellos en la Eucaristía. Dice que se desaparece inmediatamente. ¿Por qué? Porque ahora se ha quedado sacramentalmente con ellos. Lo que hizo con nosotros, hermanos, que se quedó, como dice Mateo 28, al final de este evangelio, dice, yo estoy con ustedes
hasta el final de los tiempos. ¿A dónde se quedó? En la Santa Eucaristía, en la hostia, que por la fe sabemos de que Él está presente en cuerpo, alma, sangre y divinidad. Entonces vemos cómo estos discípulos habían estado decepcionados porque el Mesías no había actuado según ellos esperaban, según el criterio de ellos. ¿Cuántas veces nos puede pasar igual, hermanos? ¿Cuántas veces nosotros podemos decepcionarnos de cómo Dios actúa en nuestra vida? Qué bonito seguir a Dios cuando hay poder, cuando hay milagros, cuando hay euforia, cuando hay consolación, cuando todo va bien, cuando no hay duda. Pero ¿qué pasa esos momentos, hermanos, cuando todo parece incierto, cuando hay oscuridad? Porque en cualquier momento de la vida, yo se lo digo por experiencia, por muy cerca que usted esté de Dios, usted puede ser una persona de oración, una persona de misa diaria, una persona que se mantenga conectado con Dios, pero sabe que tarde o temprano le va a llegar un momento de oscuridad. ¿Y qué va a hacer en ese momento, hermano? Es entonces cuando uno tiene que decidir día tras día, aunque uno no vea con certeza, aunque uno vea como que ese es un túnel oscuro por el cual uno está viajando, que al final siempre hay luz al final del túnel, pero es necesario, hermanos, para nuestro crecimiento espiritual, es necesario para que nosotros podamos crecer en las virtudes de la fortaleza de seguir a Dios cuando todo va bien, cuando todo va mal también, hermanos. Recuerdo cuando creo que estaba al comienzo de este video va a haber la introducción de una alabanza que se llama Quédate conmigo, Señor. Esa alabanza está en el primer álbum que se llama En el nombre de Jesús. Esta alabanza está basada en una oración del Padre Pío, una oración que él compuso, que hacía después de recibir la Santa Comunión. Recuerdo cuando yo, antes de entrar al seminario, cuando ya tenía la inquietud de entrar al seminario menor, leí un poco sobre la vida del Padre Pío y San Francisco de Asís y quedé fascinado sobre todo con la vida de San Francisco de Asís y con la vida del Padre Pío. Tanto así que mi inclinación inmediata fue quería ser capuchino franciscano. Eso es lo que yo creía que el Señor me estaba llamando a hacer esto con mi vida. Y pues contacté a los hermanos capuchinos de acá de Nueva Jersey. Me reuní con el director de vocaciones. Me reunía con él de vez en cuando y empecé el proceso para entrar y pues eventualmente volverme un franciscano, pero no funcionó, por ciertas cosas de la vida no funcionó. Entonces llené mi solicitud para entrar al seminario menor y ahí pues después de algunos meses sí me aceptaron. Meses después yo ya estaba empezando mis estudios en el seminario menor acá en Nueva Jersey, en St. Andrews, donde iba a estudiar filosofía y humanidades. Y recuerdo que en ese tiempo, cuando yo había estado considerando la posibilidad de entrar, de ser capuchino, encontré una oración que se llama Quédate conmigo, del Padre Pío. Es tan bonita, hermanos. Esta alabanza les recomiendo que la escuchen, está en mi canal de YouTube, se llama Quédate conmigo. En esta alabanza es cuando el Padre Pío y todos nosotros le estamos suplicando al Señor, quédate conmigo, Señor, porque es necesario tenerte. Sin ti me encuentro sin fervor, sin ti me encuentro en la oscuridad. Quédate conmigo, Señor, para que no caiga tan frecuente. Es una súplica, hermanos. ¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros?
A todos nos pasa en algún dado momento, hermanos, que sentimos que no tenemos fervor, que la gasolina se va gastando, que aquel fuego que en ciertos momentos tenemos, que sentimos la presencia de Dios, empieza a desaparecer poco a poco. Quédate conmigo, Señor. Una súplica, hermanos, que sale desde lo más profundo del corazón. Entonces recuerdo cuando estaba en el primer año creo que fue en el primer año de teología en el seminario mayor, pasó algo muy difícil en mi vida, en la vida de mi familia. Yo los fines de semana iba y me quedaba en la casa de mi familia para ir a descansar y para tomar un descanso de los estudios del seminario. Y hubo un tiempo pues que por circunstancias de la vida la casa se perdió. Mi hermano Manuel, el más pequeño, recuerdo que todavía estaba en la universidad, no tenía dónde vivir. Y recuerdo que como la casa se perdió, entonces él se fue a vivir a un cuarto allá por otra ciudad. Y pues yo los fines de semana ya no tenía dónde llegar. Eso causó mucha ansiedad en mi vida. Me causó un momento de oscuridad muy fuerte, muy fuerte. Y entonces yo me iba a quedar con mi hermano en un cuartito, nos quedábamos los dos. Y fue muy difícil, hermanos. En ese tiempo recuerdo que volví a retomar esta oración del Padre Pío, donde después de la comunión yo le decía a Jesús, Jesús, quédate conmigo, Señor. Siento que ya no puedo. Quédate conmigo, Señor, porque siento que voy a tirar la toalla. Y día tras día, hermanos, el Señor me dio la fuerza. En esos momentos de oscuridad que yo sentía que Dios no estaba conmigo, en el momento yo sentía y me rebelé un poco contra Dios, les tengo que decir eso porque es la verdad. Es parte del proceso, es parte de crecer en nuestra relación con Dios. Fue muy difícil, hermanos, pero Dios lo permitió en mi vida para que yo fuera desarrollando mi carácter, para que yo fuera creciendo en las virtudes, sobre todo en la virtud de la fortaleza, que es tan importante. Querido hermano, tal vez estás en un momento así por esta situación del coronavirus. Tal vez tienes familiares enfermos, tal vez hay hermanos familiares en tu familia que han fallecido debido a este virus. Si no puedes orar, hermano, si no tienes más palabras que decirle a Jesús, simplemente pídele, Jesús, quédate conmigo, Señor, porque estoy en una oscuridad. Quédate conmigo, Señor, para que hoy pueda seguirte. Porque aunque sea de una manera limitada, Señor, pero tú sabes que te amo, Señor. Bendiciones para todos.